Bienvenidos a nuestro podcast, donde hoy discutiremos un tema crucial en el ámbito del derecho sucesorio. ¿Cómo podemos promover, difundir e informar a las personas sobre el derecho a la herencia y su relación con la indignidad? Es esencial entender que tener derecho a heredar no implica que se pueda obtener esa herencia mediante actos indignos hacia el causante. Es por eso que el propósito de este episodio es concientizar a la población sobre la importancia de conocer sus derechos en materia de herencia y las implicaciones de actuar de manera deshonrosa. Queremos enfatizar que aquellos que cometen actos indignos contra el causante serán desconsiderados como herederos. Para comenzar, entraremos analizando y comprendiendo qué es la desheredación e indignidad. Es por eso que hoy les traemos un versus entre la desheredación y la indignidad. Primeramente, la desheredación es un acto de última voluntad mediante el cual una persona, que vendría a ser el testador, decide excluir de su herencia a uno o más de sus herederos forzosos. Este acto se realiza en el testamento y no implica una transmisión de bienes a otro heredero, sino una privación de derechos sucesorios. Ahora, la indignidad es una sanción legal que priva a un heredero de sus derechos sucesorios debido a la comisión de un acto grave que lo hace moralmente inapropiado para heredar. La indignidad está regulada por la ley y afectúa automáticamente a los herederos forzosos. Causales comunes de la desheredación. El primero es el maltrato físico y psicológico, el segundo es la falta de asistencia al testador, el tercero es el comportamiento criminal grave y el cuarto es el acto que causa desheredación al causante y el último es el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Los fundamentos de la desheredación. En sí, la desheredación tiene un fundamento ético. Se considera que el comportamiento del heredero ha sido tan negativo o dañino que justifica su exclusión de la herencia en busca de proteger los derechos y valores familiares. Bueno, el derecho de sucesiones en el Perú es el proceso de la transmisión total o parcial del patrimonio de una persona u otras por causa de la muerte. Siendo así, nos preguntamos qué se entiende por patrimonio, pues el patrimonio es el conjunto de derechos y bienes y obligaciones que posee una persona que podemos distinguir en tres elementos. Como primer elemento tenemos el causante, que es el propietario del patrimonio que pretende transmitir este, ¿no? Los sucesores son quienes se transmite el patrimonio y la herencia. Es lo que anotamos, ¿no? El patrimonio dejado es el objeto de la transmisión. De acuerdo con el artículo 660 del Código Civil, en adelante nos indica el artículo 660 la transmisión sucesoria en pleno derecho. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes y derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Pero en la realidad, la materialización de esta adquisición no se da solo en un instante, sino que se desarrolla a través de diversas fases, etapas que constituyen lo que denomina el proceso sucesorio. Es por ello que se suele caracterizar a la herencia como un patrimonio en tránsito, en la que sin embargo las relaciones jurídicas que deja el causante no resultan desprevistas del titular, pues todos los derechos sucesorios retrotraen a sus efectos al momento que fallece el causante. ¿Cuáles son las etapas de este proceso hereditario, no? Primero tenemos la muerte del causante, que a partir de la muerte del causante surge todo, ¿no? La apertura de la sucesión, la más importante, la vocación hereditaria, la delación, que es la aceptación y la renuncia de la herencia. Quinto, tenemos la asignación definitiva de la herencia en beneficio de los sucesores idóneos mediante la participación de vía permutua, cuando el testador no la hizo. En buena cuenta, cuando una persona muere, automáticamente sus bienes, derechos y obligaciones pasan a sus sucesores. Sin embargo, dicha transmisión ocurre a lo largo de un conjunto de etapas llamado proceso hereditario. Bueno, en conclusiones tenemos cuando una persona muere automáticamente, sus bienes y derechos y obligaciones pasan a sus sucesores, sin embargo, dicha transmisión ocurre a lo largo de un conjunto de etapas llamado proceso hereditario. La apertura de la sucesión es uno de los pasos del proceso hereditario, concretamente el segundo con el que se da inicio el proceso de transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del causante de los sucesores, teniendo lugar la muerte física o muerte presunta del causante.
Bueno, tenemos que la vida humana comienza con la concepción y termina con la muerte de la persona. Y por disposición legal de la muerte, se da el cese definitivo de la actividad cerebral. Entonces, desde ese momento se denunció la apertura de la asociación con miras a transmitir los bienes, derechos y obligaciones del causante a sus herederos. Para poder entender cómo es que funciona el derecho de mejor manera, analizaremos el derecho español con respecto a la legítima. Así entenderemos un poco más el tema desde la perspectiva de un derecho comparado. La legítima en el derecho español es una institución fundamental del sistema sucesorio. Está regulado por el artículo 806 del Código Civil. Este define la porción de bienes que el testador no puede disponer, reservada a ciertos herederos que son llamados herederos forzosos. Lo que limita la libertad de testar y distingue el sistema español de otros europeos. Este sistema es uno de los más estrictos de Europa, donde los legitimarios incluyen a hijos, padres y cónyuge viudo, con una legítima para los hijos que equivale a 2/3 del total de la herencia. La jurisprudencia considera la legítima como una pars bonorum, lo que otorga a los legitimarios el derecho a participar en todos los bienes hasta que se les satisfaga su legítima. El Código Civil establece mecanismos para proteger la legítima, como la acción de suplemento, según el artículo 815, y la reducción de disposiciones inoficiosas del artículo 817 y siguientes. El cálculo de la legítima se realiza considerando el valor de los bienes al fallecimiento del testador, reduciendo deudas y cargas. Recientes interpretaciones han ampliado las causas de desheredación, especialmente en casos de maltrato psicológico. Además, existen variaciones en los derechos forales. Por ejemplo, en Cataluña, la legítima se reduce a una cuarta parte del caudal hereditario. Y bueno, en conclusión, se puede decir que aunque la legítima ha sido tradicionalmente rígida, las tendencias actuales sugieren una evolución hacia un sistema más flexible que respete tanto la libertad del testador como la protección familiar, adaptándose así a las nuevas realidades sociales del siglo XXI. Es fundamental que las personas entiendan que el derecho a heredar está acompañado por responsabilidades morales y legales. Actuar con indignidad no solo afecta a la relación familiar, sino que también puede resultar en la pérdida del derecho a heredar. En este caso vamos a presentar ejemplos reales, como casos judiciales donde se ha aplicado la indignidad, como por ejemplo el expediente número 354/2020, donde se debatió sobre la exclusión por indignidad sucesoria debido a los delitos dolosos cometidos contra el causante. El contexto de este caso se basa en el demandante, que es la Oficina de Normalización Provisional, la OMP, y los demandados Samuel Sánchez Melgarejo, Carlos Plasencia Cruz y Roger Wilfredo Rueda Vergara. En este caso, la materia es una acción de amparo relacionada con la exclusión por indignidad en el derecho sucesorio. Los fundamentos jurídicos planteados son los siguientes. La resolución destaca que la indignidad para heredar está regulada en el artículo 667 del Código Civil peruano, que establece las circunstancias bajo las cuales un heredero puede ser excluido de la sucesión. Esto incluye a aquellos condenados por delitos dolosos en agravios del causante o sus familiares directos. En este caso particular, se argumenta que el demandado no fue condenado por delitos en los cuales el causante fue agraviado. Por lo tanto, no se aplica la causal de indignidad. El tribunal concluyó que, dado que los delitos por los cuales el demandado fue condenado no involucraban al causante como agraviado, no se puede declarar su indignidad y para heredar. Esto se fundamenta en la necesidad de que las causas de indignidad sean graves y estén sustentadas en una sentencia judicial firme. Es clave también aclarar que existieron implicaciones, en este caso, como por ejemplo que la decisión reafirma la importancia de los criterios establecidos en la ley sobre la indignidad sucesoria y cómo estos pueden o deben ser aplicados estrictamente para proteger los derechos de los herederos y garantizar un proceso justo. También está el expediente número 3583 de 1997-0, que nos habla de la desheredación por indignidad y existen requisitos para esta misma. Esta casación se origina con una demanda de desheredación
por indignidad interpuesta por el demandante Manuel Leopoldo Ochoa Quintos contra el demandado Antonio Manuel Ochoa Alvarado, el cual argumenta que el demandante no había desheredado previamente al demandado, lo que constituye un requisito esencial para la procedencia de la demanda. Esto se da en la sala de procesos abreviados y de conocimiento. Los fundamentos de esta casación fueron los siguientes. Primero, la transición sucesoria. Se establece que la transmisión sucesoria de los derechos heredatorios ocurre con la muerte del causante y que el título sucesorio puede ser un testamento o una declaración judicial o en caso notarial de herederos. Como segundo está la desheredación. Las normas de desheredación permiten al testador privar de la legítima a un descendiente por causas específicas como el maltrato al ascendiente. Como tercero está la acción justificatoria, y esta se menciona que el testador puede justificar la desheredación a través de una acción. Por esta requiere que la desheredación haya sido previamente establecida en el testamento. Ahora, la decisión del tribunal fue la siguiente, el cual se revocó la sentencia apelada el 23 de septiembre de 1997, que había declarado fundado la demanda, y esta se reformó la decisión y se declaró improcedente la demanda interpuesta por el demandante sobre desheredación por indignidad. En conclusión, el tribunal concluye que el demandante no cumplió con el requisito de desheredar al demandado antes de interponer la demanda, lo que hace que la acción sea jurídicamente imposible y se devuelve el expediente a las instancias correspondientes. Recientemente se mostró una infografía que resume los conceptos discutidos y sus implicaciones. Con esta infografía queremos promover y difundir, sobre todo informar a las personas que el tener derecho a la herencia no implica conseguirlo cometiendo actos de indignidad contra el causante. Es por ello que abordamos temas como es el derecho de sucesiones, la desheredación, la indignidad, diferencias entre la indignidad y la desheredación. Asimismo, ponemos un caso, el cual aborda un caso relacionado con la indignidad sucesoria de un heredero condenado por delitos dolosos. A continuación vamos a compartir algunos comentarios que hicieron los oyentes sobre la infografía presentada. Con respecto a la claridad visual, muchos oyentes destacaron que la infografía facilita la comprensión de conceptos complejos, ¿no? En este caso como la desheredación e indignidad. Y se presentaron, ¿no?, ejemplos claros y visuales. Con respecto al impacto educativo que dio la infografía, algunos participantes mencionaron que este tipo de recursos visuales son esenciales para poder educar a la población sobre sus derechos y deberes en materia de herencia. La interacción comunitaria que hubo con respecto a la infografía es que ha fomentado discusiones, ¿no?, en comunidades locales sobre cómo prevenir situaciones de indignidad y promover relaciones familiares saludables. De igual forma, la infografía reforzó el mensaje, ¿no? Central al mostrar gráficamente las consecuencias legales de los actos indignos, lo cual ayuda a asentar mejor la información en la mente del público. Bueno, en conclusión, es esencial fomentar una cultura de respeto hacia los derechos del causante y reconocer que los actos indignos pueden tener repercusiones legales significativas. Al informar y educar a la población sobre estos temas, contribuimos a una sociedad más justa y consciente de sus derechos y deberes en materia de herencia. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden compartir esta información con sus seres queridos para promover un entendimiento más claro sobre el derecho a la herencia y su relación con la dignidad familiar. Hasta la próxima.